Imagina por un momento a un anciano caminando por las calles tranquilas de Princeton, en una noche despejada de otoño. El aire está fresco, las hojas crujen bajo sus pies, y sobre él, la luna llena brilla con esa luz plateada que ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Este hombre, con su cabello blanco despeinado y su suéter gastado, se detiene de pronto y mira hacia arriba. Su compañero, otro físico de renombre, camina a su lado, y entonces el anciano hace una pregunta que parece absurda, casi infantil, pero que en realidad contiene uno de los misterios más profundos del universo conocido. Le pregunta a su colega si realmente cree que la luna no está ahí cuando nadie la mira. Su compañero sonríe, quizás incómodo, porque sabe que esta pregunta no es una broma. Viene de Albert Einstein, y aunque suena como algo que preguntaría un niño curioso, representa una objeción fundamental a la interpretación dominante de la mecánica cuántica de su época. Esta escena, o algo muy parecido a ella, realmente ocurrió. Einstein pasó las últimas décadas de su vida luchando contra las implicaciones de la teoría cuántica, una teoría que él mismo había ayudado a crear cuando explicó el efecto fotoeléctrico en 1905. La ironía es profunda y casi trágica. El hombre que revolucionó nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad, el hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo del genio científico, nunca pudo aceptar completamente lo que la mecánica cuántica parecía decir sobre la naturaleza de la realidad. Y en el centro de su incomodidad estaba precisamente esta pregunta sobre la luna, sobre la observación, sobre si el acto de mirar algo de alguna manera lo hace real de una manera que no lo era antes. Para entender por qué esta pregunta importa, necesitamos transportarnos a otro lugar y otro tiempo. Imagina una sala de conferencias en Bruselas, en el año 1927. El aire está cargado de tensión intelectual y humo de cigarrillos. Sentados alrededor de una mesa larga están los físicos más brillantes del mundo. Marie Curie está ahí, la única persona que ha ganado premios Nobel en 2 ciencias diferentes. Max Planck, el padre de la teoría cuántica, observa con su expresión seria y contemplativa. Niels Bohr, con su voz suave pero insistente, defiende una visión radical del mundo subatómico. Y Einstein, todavía en la plenitud de su fama y poder intelectual, lanza objeción tras objeción, tratando de encontrar una grieta en la armadura de esta nueva física. Esta reunión fue la 5ª conferencia Solvay, y se convertiría en uno de los momentos más importantes en la historia de la ciencia. No porque se anunciara algún descubrimiento nuevo, sino porque aquí se libraron las primeras grandes batallas sobre lo que la mecánica cuántica realmente significa. Y en el corazón de esas batallas estaba la pregunta que nos ocupa esta noche. Cuando observamos el mundo subatómico, cuando medimos la posición de un electrón o el spin de un fotón, algo extraño parece suceder. Antes de la observación, el sistema cuántico existe en lo que los físicos llaman una superposición, una especie de estado borroso donde múltiples posibilidades coexisten simultáneamente. Pero en el momento de la observación, esta superposición parece colapsar en un resultado definido. El electrón está aquí, no allá. El fotón tiene este spin, no aquel. Bohr y sus colegas de Copenhague desarrollaron una interpretación de estos fenómenos que llegó a conocerse como la interpretación de Copenhague. En esta visión, no tiene sentido hablar de lo que el sistema cuántico está haciendo antes de la observación. Las preguntas sobre la realidad antes de la medición son, en cierto sentido, preguntas sin significado. Lo que importa es lo que observamos, lo que medimos, lo que registramos. La física cuántica, según esta interpretación, no describe la realidad en sí misma, sino nuestra interacción con ella. Einstein encontró esto profundamente perturbador. Para él, la física debía describir una realidad objetiva que existe independientemente de nuestras observaciones. La luna está ahí, aunque nadie la mire. Los electrones tienen posiciones definidas aunque no los midamos. Debe haber algo debajo de las probabilidades cuánticas, alguna realidad más profunda que aún no hemos descubierto. Einstein llamó a la mecánica cuántica incompleta y pasó años buscando esas variables ocultas que restaurarían el determinismo y la realidad objetiva al corazón de la física. Lo fascinante es que, hasta el día de hoy, no sabemos con certeza quién tenía razón. La mecánica cuántica funciona. Sus predicciones se han confirmado con una precisión asombrosa, hasta 12 decimales en algunos casos. Cada dispositivo electrónico que usas, desde tu teléfono hasta el láser que lee los discos, depende de la mecánica cuántica para funcionar.
Pero la pregunta de qué significa la mecánica cuántica, qué nos dice sobre la naturaleza fundamental de la realidad, sigue sin respuesta definitiva. Hay múltiples interpretaciones, cada una con sus defensores apasionados, y hasta ahora no hemos encontrado una manera de distinguirlas experimentalmente. Tómate un momento ahora, respira profundamente. Nota que estás aquí, leyendo estas palabras, procesando estas ideas. Tu conciencia, esa sensación de ser alguien que experimenta el mundo, está activa en este momento. Y esta conciencia tuya, este acto de observar y comprender, es precisamente lo que está en el centro del misterio que vamos a explorar. Porque la pregunta de Einstein sobre la luna no es solo una pregunta sobre física, es una pregunta sobre ti, sobre mí, sobre qué significa ser un observador en un universo que parece responder de alguna manera a la observación. Durante las próximas 2 horas, vamos a sumergirnos en esta pregunta desde múltiples ángulos. Examinaremos los experimentos que revelan el comportamiento extraño del mundo cuántico. Exploraremos las diferentes interpretaciones que los físicos han propuesto para dar sentido a estos fenómenos. Consideraremos la posibilidad radical de que la conciencia misma pueda jugar un papel fundamental en la física. Y también escucharemos la voz de los escépticos, aquellos que argumentan que todo esto es un malentendido elaborado, que la observación no tiene nada de especial más allá de la interacción física ordinaria. No voy a darte respuestas definitivas, porque honestamente no las tengo. Nadie las tiene. Lo que puedo ofrecerte es un viaje a través de uno de los territorios más fascinantes del pensamiento humano, donde la física se encuentra con la filosofía, donde las ecuaciones se encuentran con la experiencia, donde la pregunta de qué es real se vuelve genuinamente difícil de responder. Y quizás, al final de este viaje, no sabrás más en el sentido de tener certezas, pero sabrás mejor en el sentido de comprender la profundidad y la belleza del misterio. Volvamos a Einstein por un momento, porque su historia ilustra algo importante sobre cómo funciona la ciencia. Einstein no era un tonto ni un reaccionario. Era quizás el físico más creativo que jamás haya vivido. Cuando rechazaba aspectos de la mecánica cuántica, no lo hacía por ignorancia o terquedad, sino por una intuición profunda sobre cómo debería ser el universo. Él creía que el universo era racional, comprensible, determinista en su núcleo. La idea de que Dios juega a los dados le parecía filosóficamente inaceptable. Pero la naturaleza no tiene ninguna obligación de conformarse a nuestras intuiciones filosóficas, y experimento tras experimento ha mostrado que el mundo cuántico es genuinamente extraño, genuinamente diferente de nuestra experiencia cotidiana. Las correlaciones cuánticas que Einstein intentó usar para refutar la mecánica cuántica, en su famoso argumento EPR, terminaron siendo confirmadas experimentalmente. El teorema de Bell y los experimentos de Aspect en los años 80 mostraron que no hay variables ocultas locales que puedan explicar el comportamiento cuántico. La rareza es real. Esto no significa que Einstein estuviera completamente equivocado. La interpretación de Copenhague que él rechazaba no es la única opción. Hay otras interpretaciones, algunas de las cuales él podría haber encontrado más aceptables, que exploraremos más adelante. Y la pregunta fundamental que él planteó sobre si la realidad existe independientemente de la observación sigue siendo una pregunta abierta y legítima. Lo que sí significa es que no podemos simplemente asumir que la realidad funciona como nos parece intuitivamente. Tenemos que dejarnos guiar por los experimentos, incluso cuando nos llevan a lugares incómodos. Y el lugar más incómodo de todos, el experimento que ha confundido a físicos y filósofos durante casi un siglo, es el que vamos a explorar ahora. El experimento de la doble rendija es la puerta de entrada al misterio cuántico, y una vez que la cruzas, nada vuelve a verse exactamente igual. Imagina un laboratorio oscuro, tan oscuro que puedes sentir la oscuridad como algo casi tangible. En un extremo hay una fuente de luz muy especial, un dispositivo capaz de emitir fotones uno por uno, como si dispensara gotas individuales de luz. En el otro extremo hay una pantalla detectora, capaz de registrar exactamente dónde impacta cada fotón, y en medio hay una barrera con 2 rendijas verticales, muy delgadas y muy cercanas entre sí. Ahora, si los fotones fueran simplemente pequeñas partículas, como diminutas balas de luz, esperarías ver un patrón simple en la pantalla detectora. Los fotones pasarían por una rendija o por la otra, y verías 2 franjas brillantes correspondientes a las 2 rendijas. Esto es exactamente lo que ves si cubres una de las rendijas y dejas solo una abierta. Una franja de luz, justo detrás de la rendija abierta, simple,
predecible, intuitivo. Pero algo extraordinario sucede cuando abres ambas rendijas. En lugar de dos franjas, aparece un patrón de múltiples franjas, alternando entre brillantes y oscuras, extendiéndose a lo largo de la pantalla. Este es un patrón de interferencia, el tipo de patrón que ves cuando dos ondas se superponen. Donde las crestas de las ondas coinciden, hay un pico brillante. Donde una cresta coincide con un valle, las ondas se cancelan y hay oscuridad. Esto sugeriría que la luz es una onda, no una partícula. Y de hecho, durante mucho tiempo, los físicos debatieron exactamente esto. Newton pensaba que la luz eran partículas. Huygens argumentaba que era una onda. El experimento de la doble rendija, realizado por primera vez por Thomas Young a principios del siglo XIX, pareció resolver la cuestión a favor de las ondas. El patrón de interferencia era la firma inequívoca del comportamiento ondulatorio. Pero entonces llegó Einstein, irónicamente, y demostró que la luz también se comporta como partículas. El efecto fotoeléctrico, que le valió el premio Nobel, solo se puede explicar si la luz viene en paquetes discretos de energía, en cuantos que ahora llamamos fotones. Así que la luz es una onda y una partícula, dependiendo de cómo la mires. Esta dualidad onda-partícula es extraña, pero los físicos aprendieron a vivir con ella. Lo que es verdaderamente perturbador, lo que mantiene a los físicos despiertos por la noche, es lo que sucede cuando disparas fotones uno por uno hacia las dos rendijas. Imagina esto con cuidado, porque es el corazón del misterio. Disparas un solo fotón. Este fotón, esta única partícula de luz, viaja hacia la barrera, pasa a través de las rendijas, impacta en la pantalla detectora y deja una pequeña marca. Luego disparas otro fotón, otra marca, y otro, y otro. Si los fotones fueran simplemente partículas, cada uno pasaría por una rendija o por la otra, y con el tiempo verías dos franjas, correspondientes a las dos rendijas. Pero eso no es lo que sucede. Después de disparar miles de fotones individuales, lo que aparece en la pantalla es el patrón de interferencia. Las mismas franjas brillantes y oscuras que verías si la luz fuera una onda continua. Piensa en lo que esto significa. Cada fotón es disparado solo. No hay otros fotones con los cuales interferir, y sin embargo, de alguna manera, cada fotón individual sabe que ambas rendijas están abiertas y ajusta su comportamiento en consecuencia. Es como si cada fotón pasara por ambas rendijas simultáneamente, interfiriera consigo mismo y luego apareciera en un punto de la pantalla determinado por ese patrón de interferencia. La física cuántica tiene una forma de describir esto. Dice que el fotón, antes de ser detectado, no tiene una posición definida. En cambio, existe como una función de onda, una distribución de probabilidades que se extiende por el espacio. Esta función de onda pasa por ambas rendijas, interfiere consigo misma y produce un patrón de probabilidades en la pantalla. Cuando el fotón es finalmente detectado, la función de onda colapsa a un punto específico, con mayor probabilidad de aparecer donde el patrón de interferencia es brillante y menor probabilidad donde es oscuro. Esto ya es bastante extraño. Un fotón no tiene posición hasta que lo detectas. Existe en una especie de limbo de posibilidades. Pero lo que viene ahora es aún más extraño, y es donde la cuestión del observador se vuelve ineludible. Imagina que decides resolver la ambigüedad. Colocas un detector en una de las rendijas, un dispositivo que te dirá si el fotón pasó por esa rendija o no. Ahora, cuando disparas fotones, puedes saber por cuál rendija pasó cada uno. Finalmente tendrás una respuesta clara sobre qué está haciendo el fotón. Pero algo asombroso sucede. En el momento en que colocas ese detector, el patrón de interferencia desaparece. Ahora ves exactamente las dos franjas que esperarías de partículas pasando por una rendija o la otra. Los fotones se comportan como partículas cuando los observas y como ondas cuando no los observas. Respira un momento. Deja que esto se asiente. El acto de observar, de obtener información sobre el camino del fotón, cambia fundamentalmente su comportamiento. No es que el detector físicamente empuje al fotón o lo altere de alguna manera clásica. Puedes diseñar detectores que sean increíblemente suaves, que no impartan ningún momento significativo al fotón. No importa. Lo que importa es si la información está disponible. Si es posible, en principio, saber por cuál rendija pasó el fotón, el patrón de interferencia desaparece. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, llamó a esto el único misterio de la mecánica cuántica. Dijo que toda la extrañeza cuántica
puede encontrarse destilada en este único experimento. Y tenía razón. La doble rendija contiene en sí misma todas las preguntas profundas sobre la realidad, la observación y la naturaleza de la existencia. Ahora, es importante hacer una pausa aquí y ser honestos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Cuando los físicos usan la palabra observación en este contexto, no necesariamente se refieren a la observación consciente de un ser humano. La interpretación estándar es que cualquier interacción física que registre información cuenta como una observación. El detector en la rendija no necesita estar conectado a una computadora ni a un científico mirando una pantalla. La mera existencia de un registro físico de por cuál rendija pasó el fotón es suficiente para destruir la interferencia. Esta es la interpretación que la mayoría de los físicos aceptan hoy en día. La observación es una interacción física, no un acto de conciencia. Y desde esta perspectiva, no hay nada misterioso sobre el papel del observador. Es simplemente que medir un sistema cuántico inevitablemente lo perturba, y esa perturbación destruye la delicada coherencia cuántica necesaria para la interferencia. Pero esta interpretación tiene sus propios problemas, que exploraremos más adelante. Y hay una minoría de físicos y filósofos que argumentan que la explicación estándar deja algo fuera, que en algún lugar de la cadena causal, la conciencia realmente entra en juego de una manera que no podemos ignorar. Si te encuentras atraído por estas preguntas, si sientes esa mezcla de fascinación y desconcierto que el misterio cuántico inspira, considera suscribirte y continuar este viaje con nosotros. Apenas estamos comenzando y hay mucho más por explorar. El experimento de la doble rendija es solo la puerta de entrada a un territorio mucho más vasto y extraño. Pero antes de cruzar esa puerta quiero que hagas algo. Quiero que mires a tu alrededor, donde sea que estés ahora. Mira los objetos que te rodean, la habitación, las paredes, la luz. Todo esto parece sólido, definido, real, y sin embargo, según la mecánica cuántica, está compuesto de partículas que, a un nivel fundamental, no tienen posiciones ni propiedades definidas hasta que interactúan de ciertas maneras. El mundo sólido que percibes emerge de alguna manera de este sustrato probabilístico y borroso. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo emerge la realidad clásica, definida, de la realidad cuántica, probabilística? Y si la observación juega un papel en esta emergencia, entonces ¿qué es exactamente una observación? Estas son las preguntas que vamos a enfrentar ahora. Cuando los pioneros de la mecánica cuántica comenzaron a pensar seriamente sobre el papel de la observación, se encontraron con un problema conceptual profundo. Lo llamaron el problema de la medición, y casi un siglo después sigue sin resolverse. El problema es simple de enunciar, pero diabólicamente difícil de resolver. La mecánica cuántica tiene dos reglas diferentes para cómo evolucionan los sistemas cuánticos. Por un lado, hay la ecuación de Schrödinger, que describe cómo la función de onda cambia suavemente con el tiempo, de manera perfectamente determinista. Por otro lado, hay el postulado del colapso, que dice que cuando se realiza una medición, la función de onda salta instantáneamente a uno de los estados posibles, con probabilidades dadas por las reglas de Born. El problema es que la mecánica cuántica no nos dice cuándo aplicar cada regla, no define qué cuenta como una medición, no traza una línea clara entre el sistema cuántico que evoluciona suavemente y el aparato de medición que causa el colapso. Este límite, esta línea divisoria entre lo cuántico y lo clásico, es lo que los físicos llaman el corte de Heisenberg, y la ubicación de este corte es completamente arbitraria dentro de la teoría. Puedes dibujar el corte en cualquier lugar. Puedes decir que el colapso ocurre cuando el fotón interactúa con el detector, o cuando el detector envía una señal a la computadora, o cuando la computadora muestra un resultado en la pantalla, o cuando un científico mira la pantalla, o cuando el científico se vuelve consciente de lo que ha visto. La teoría funciona igual de bien, sin importar dónde dibujes la línea, lo cual significa que la teoría no te dice dónde está realmente la línea. Esto llevó a algunos de los fundadores de la mecánica cuántica a especular que quizás la línea está donde nosotros estamos, donde está la conciencia. Eugene Wigner, un físico brillante que ganó el premio Nobel por su trabajo sobre simetrías, propuso explícitamente que la conciencia es necesaria para el colapso de la función de onda. John von Neumann, el matemático y físico que formalizó la mecánica cuántica en términos rigurosos, llegó a conclusiones similares en su análisis del proceso de medición. La idea de Wigner se ilustra mejor con un famoso experimento mental que lleva su nombre.
Imagina que un amigo de Wigner está dentro de un laboratorio sellado, realizando un experimento cuántico, digamos, midiendo el spin de un electrón. Antes de la medición, el electrón está en una superposición de spin arriba y spin abajo. El amigo hace la medición y ve un resultado definido, digamos spin arriba. Para el amigo, la función de onda ha colapsado, pero ahora considera la situación desde la perspectiva de Wigner, que está afuera del laboratorio y no sabe qué resultado obtuvo su amigo. Según la mecánica cuántica, Wigner debe describir todo el sistema, incluyendo el electrón, el aparato de medición y su amigo, usando una función de onda. Y esta función de onda, según la ecuación de Schrödinger, debería evolucionar hacia una superposición donde el amigo ha visto spin arriba y el amigo ha visto spin abajo, simultáneamente. Esto es profundamente extraño. El amigo, desde su perspectiva, tiene una experiencia definida. Vio spin arriba, no está en una superposición de experiencias, y sin embargo, desde la perspectiva de Wigner, el amigo está en exactamente esa superposición. La función de onda no colapsó para Wigner porque él no hizo la observación. Solo cuando Wigner abre la puerta del laboratorio y pregunta a su amigo qué vio, solo en ese momento la función de onda colapsa para Wigner. Y según la propuesta de Wigner, lo que causa el colapso es la entrada de la información en la conciencia de Wigner. Es la conciencia, no el aparato físico, lo que hace que la realidad sea definida. Ahora, antes de continuar, quiero ser muy claro sobre algo. Esta es una interpretación minoritaria. La mayoría de los físicos hoy no creen que la conciencia juegue un papel especial en el colapso de la función de onda. La interpretación estándar es que el colapso, si ocurre debido a interacciones físicas, no a observaciones conscientes. Y hay buenas razones para esta posición escéptica, que exploraremos en profundidad más adelante. Pero el experimento del amigo de Wigner señala algo genuinamente problemático en nuestra comprensión de la mecánica cuántica. El problema de cuándo y cómo ocurre el colapso sigue sin resolver. Y hasta que lo resolvamos, la posibilidad de que la conciencia juegue algún papel permanece sobre la mesa, aunque sea en los márgenes del pensamiento físico mainstream. Permíteme hacerte una pregunta ahora, una que me gustaría que consideraras seriamente. Cuando observas algo, cuando miras esta pantalla, cuando escuchas estas palabras, cuando percibes el mundo a tu alrededor, sientes que simplemente estás recibiendo información, como una cámara pasiva que registra lo que hay ahí afuera, o sientes que hay algo más activo en tu observación, algo que va más allá de la mera recepción. Me encantaría saber tu respuesta en los comentarios. Tu perspectiva es parte de esta conversación. Una forma de evitar los problemas del colapso y del observador es adoptar una interpretación de la mecánica cuántica que no tiene colapso en absoluto. Esta es la interpretación de los muchos mundos, y es tan radical que la mayoría de la gente la encuentra inicialmente absurda, y sin embargo, ha ganado un número considerable de adherentes entre los físicos teóricos en las últimas décadas. La idea básica es simple, aunque sus implicaciones son vertiginosas. Imagina que el colapso de la función de onda nunca ocurre. La ecuación de Schrödinger siempre se aplica, todo el tiempo, sin excepciones. Cuando un sistema cuántico está en superposición e interactúa con un aparato de medición, la superposición no colapsa. En cambio, el aparato de medición entra en superposición también. Y el observador que mira el aparato entra en superposición. Y el laboratorio, y el planeta, y todo el universo. En esta imagen, cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se ramifica. En una rama, el electrón fue encontrado con spin arriba, y hay un observador que vio spin arriba, y una cadena de consecuencias que sigue a partir de ese resultado. En otra rama, el electrón fue encontrado con spin abajo, y hay otro observador, otra versión del mismo observador, que vio spin abajo, con su propia cadena de consecuencias. Todas estas ramas son igualmente reales. No hay colapso porque todos los resultados ocurren. La única razón por la que no somos conscientes de las otras ramas es que una vez que el universo se divide, las ramas ya no interactúan entre sí. Estamos atrapados en nuestra rama particular, viendo solo la historia que nos tocó experimentar, inconscientes de las infinitas otras versiones de nosotros mismos, viviendo historias diferentes. Esta interpretación fue propuesta por primera vez por Hugh Everett Sess en su tesis doctoral en 1957. Su director de tesis era John Wheeler, uno de los físicos más influyentes del siglo XX, y Wheeler inicialmente apoyó la idea.
pero la recepción de la comunidad física fue mayoritariamente negativa. La idea de universos que se ramifican infinitamente parecía demasiado extravagante, demasiado metafísica, demasiado desconectada de cualquier cosa que pudiéramos observar. Everett eventualmente abandonó la física, frustrado por la falta de interés en su trabajo. Se convirtió en consultor de defensa y analista de operaciones. Murió en 1982, a los 51 años, sin haber visto su idea ganar tracción seria. Su hijo, Mark Everett, se convertiría más tarde en el líder de la banda de rock alternativo Eels, y ha hablado públicamente sobre la relación distante que tuvo con su padre y sobre el impacto que la física cuántica tuvo en su familia. Pero en las décadas después de la muerte de Everett, algo cambió. Los físicos comenzaron a tomarse la interpretación de los muchos mundos más en serio. Algunas encuestas informales entre físicos que trabajan en fundamentos de la mecánica cuántica han encontrado que es la interpretación más popular, aunque la metodología de estas encuestas es cuestionable y no deberíamos poner demasiado peso en ellas. Lo que sí es claro es que los muchos mundos ya no es una idea marginal, es una de las principales contendientes en el debate sobre la interpretación de la mecánica cuántica. La elegancia de la interpretación es innegable. Elimina el postulado del colapso, que siempre fue la parte más incómoda de la teoría. Elimina la necesidad de definir qué cuenta como una medición o un observador. La ecuación de Schrödinger simplemente hace su trabajo, todo el tiempo, y el mundo que experimentamos emerge naturalmente de las matemáticas, pero también tiene sus costos. El más obvio es la proliferación de universos. Según esta interpretación, en cada instante se están creando un número casi infinito de nuevas ramas del universo. Cada partícula radiactiva que decae, cada fotón que pasa por una rendija, cada interacción cuántica crea nuevas ramificaciones. La extravagancia ontológica es abrumadora. Además, hay problemas técnicos genuinos. El más serio es el problema de la probabilidad. Si todos los resultados ocurren, ¿qué significa decir que un resultado es más probable que otro? Las reglas de probabilidad de la mecánica cuántica son extraordinariamente precisas y bien confirmadas experimentalmente. Pero en un universo donde todos los resultados ocurren, no está claro de dónde vienen estas probabilidades. Los defensores de los muchos mundos han propuesto varias soluciones a este problema, pero el debate continúa, y finalmente está el hecho de que la interpretación es, por diseño, imposible de probar o refutar. Las otras ramas del universo no interactúan con la nuestra. No hay experimento que pueda detectarlas. Para muchos, esto coloca la interpretación de los muchos mundos fuera de la ciencia empírica y en el territorio de la metafísica. Lo que me parece más interesante de la interpretación de los muchos mundos es lo que hace con la pregunta del observador. En cierto sentido, la elimina. El observador no juega ningún papel especial en la física, simplemente se ramifica junto con todo lo demás. No hay colapso, por lo tanto, no hay momento privilegiado de observación. La realidad sigue su curso matemático sin importar si alguien está mirando o no. Pero en otro sentido, la interpretación multiplica el observador hasta el infinito. Hay versiones de ti en otras ramas que tomaron diferentes decisiones, vieron diferentes resultados, vivieron diferentes vidas. El yo que eres es solo una de infinitas versiones de ti mismo. Y la pregunta de por qué eres este yo particular, por qué te encuentras en esta rama y no en otra, se convierte en un nuevo misterio filosófico. Imagina por un momento que estás de pie en una bifurcación, como en un sendero en un bosque que se divide en dos caminos. En nuestra experiencia normal, eliges un camino y el otro queda sin explorar. Pero según los muchos mundos, ambos caminos son explorados, siempre, por diferentes versiones de ti. No hay camino no tomado. Todos los caminos son tomados, y tú estás caminando por todos ellos, ahora mismo, sin saberlo. Es una visión del universo que puede ser liberadora o aterradora, dependiendo de tu temperamento. Liberadora porque significa que en algún lugar, en alguna rama, estás viviendo tu mejor vida posible. Aterradora porque significa que en algún lugar, en alguna rama, estás viviendo tu peor vida posible también. Todas las posibilidades se realizan, para bien y para mal. No tenemos que decidir ahora si la interpretación de los muchos mundos es correcta. Quizás nunca podremos decidirlo, pero es importante entenderla porque muestra que el papel del observador en la mecánica cuántica no es inevitable. Hay formas de formular la teoría donde el observador no tiene ningún papel especial. Esto no significa que la pregunta sobre el observador esté resuelta.
pero sí significa que hay múltiples caminos adelante, múltiples formas de entender lo que la mecánica cuántica nos está diciendo sobre la realidad. Hasta ahora hemos explorado la cuestión del observador principalmente desde la perspectiva de la física, preguntando qué dice la mecánica cuántica sobre el papel de la observación en la determinación de la realidad. Pero hay otra forma de abordar esta pregunta, una que comienza no con las partículas sino con la mente. Esta es la pregunta de cómo la conciencia misma podría relacionarse con la física, si el cerebro es de alguna manera especial, si los procesos que dan lugar a la experiencia consciente podrían involucrar efectos cuánticos. Esta línea de investigación es altamente controvertida. La mayoría de los neurocientíficos y físicos la consideran especulativa en el mejor de los casos y pseudocientífica en el peor, pero tiene defensores serios, incluyendo a uno de los físicos más brillantes vivos, y merece ser explorada con la misma mezcla de apertura y escepticismo que hemos aplicado a todo lo demás. Roger Penrose es un físico matemático y cosmólogo de renombre mundial. Trabajó estrechamente con Stephen Hawking en la teoría de los agujeros negros, y su trabajo sobre las singularidades del espacio-tiempo le valió el Premio Nobel de Física en 2020. Pero Penrose también ha pasado décadas pensando sobre la conciencia y ha llegado a conclusiones que muchos de sus colegas encuentran desconcertantes. El argumento de Penrose comienza no con la física sino con las matemáticas. Está basado en los teoremas de incompletitud de Gödel, que muestran que cualquier sistema formal suficientemente poderoso para describir la aritmética básica contendrá afirmaciones verdaderas que no pueden ser demostradas dentro del sistema. Penrose argumenta que esto tiene implicaciones para la mente humana. Los matemáticos pueden ver que ciertas afirmaciones son verdaderas, incluso cuando no pueden ser demostradas formalmente. Esto sugiere, según Penrose, que la mente humana no es simplemente una computadora que sigue reglas formales. Hay algo más, algo que trasciende la computación algorítmica. Si la mente no es simplemente una computadora, entonces ¿qué es? Penrose propone que la respuesta podría encontrarse en la mecánica cuántica, específicamente en el problema del colapso de la función de onda. Él cree que el colapso no es un proceso aleatorio ni causado por la observación, sino un proceso físico objetivo que ocurre debido a la gravedad. Cuando una superposición cuántica involucra diferencias en la distribución de masa-energía, la curvatura del espacio-tiempo asociada crea una inestabilidad que causa el colapso. Penrose llama a esto reducción objetiva. Aquí es donde entra Stuart Hameroff, un anestesiólogo y profesor de la Universidad de Arizona. Hameroff había estado pensando sobre la conciencia desde una perspectiva diferente, preguntándose qué es lo que la anestesia realmente apaga. Los anestésicos generales funcionan en una amplia variedad de criaturas, desde humanos hasta insectos, y no es tan claro exactamente cómo lo hacen. Hameroff se interesó en los microtúbulos, estructuras tubulares dentro de las células que forman parte del citoesqueleto, la estructura interna que da forma a las células. Los microtúbulos son estructuras fascinantes. Son extremadamente pequeños, del orden de 25 nanómetros de diámetro, y están hechos de proteínas llamadas tubulinas, que pueden existir en diferentes estados conformacionales. Hameroff propuso que los microtúbulos podrían ser el sitio de la actividad cuántica en el cerebro, y que esta actividad cuántica podría estar relacionada con la conciencia. Penrose y Hameroff unieron fuerzas en los años 90 para desarrollar la teoría ORCH-OR, que significa reducción objetiva orquestada. Según esta teoría, los microtúbulos dentro de las neuronas pueden mantener superposiciones cuánticas coherentes, y estas superposiciones colapsan a través del proceso de reducción objetiva propuesto por Penrose. Este colapso es orquestado por la estructura biológica de los microtúbulos, y cada evento de colapso constituye un momento de experiencia consciente. La teoría es elaborada y fascinante, y hace predicciones específicas sobre la escala de tiempo de los eventos conscientes y la posible sensibilidad de la conciencia a los efectos gravitacionales. Pero también enfrenta objeciones severas desde múltiples direcciones. La objeción más común es la del ambiente térmico. El cerebro está caliente y húmedo. La temperatura corporal es de unos 37 grados Celsius, y el cerebro está lleno de moléculas en constante movimiento y colisión. Los estados cuánticos coherentes son extraordinariamente frágiles. En la mayoría de los sistemas físicos, la coherencia cuántica se destruye casi instantáneamente cuando hay interacción con un ambiente térmico. Los experimentos de computación cuántica requieren enfriar los sistemas a fracciones de grado sobre el cero absoluto para mantener la coherencia,
¿Cómo podrían los microtúbulos en un cerebro caliente mantener estados cuánticos coherentes durante el tiempo necesario para que la teoría funcione? Los defensores de Oort han propuesto varios mecanismos que podrían proteger la coherencia cuántica en los microtúbulos. Algunos estudios han sugerido que podría haber coherencia cuántica en sistemas biológicos a temperatura ambiente, como en la fotosíntesis de ciertas plantas, pero estos estudios son debatidos y la relevancia para la conciencia no está clara. Otra objeción es que los argumentos gödelianos de Penrose son controvertidos y muchos matemáticos y filósofos no los aceptan. La idea de que los teoremas de incompletitud muestran que la mente humana no es algorítmica ha sido criticada extensamente. Y sin esta premisa, una de las principales motivaciones para buscar efectos cuánticos en la mente desaparece. También está la objeción de la relevancia. Incluso si hay efectos cuánticos en los microtúbulos, ¿por qué deberían estos efectos estar relacionados con la conciencia? Hay efectos cuánticos en todo tipo de procesos biológicos, desde la mutación del ADN hasta el olfato, sin que nadie sugiera que estos procesos son conscientes. La conexión entre cuántico y consciente es más una asociación que un argumento. Lo que quiero enfatizar es que la controversia sobre Oort no es simplemente un desacuerdo sobre los hechos, es también un desacuerdo sobre la metodología, sobre qué tipo de evidencia se necesitaría para tomar en serio una teoría tan especulativa sobre cómo balancear la apertura a nuevas ideas con el rigor científico. Penrose y Hameroff son científicos serios haciendo propuestas serias, pero la mayoría de sus colegas no están convencidos. Si esta exploración te está resultando valiosa, si estás disfrutando de este viaje a través de las preguntas más profundas sobre la realidad y la conciencia, un like ayuda a que este video llegue a otros que podrían estar haciendo las mismas preguntas. Gracias. Tomemos un respiro aquí. Nota tu respiración. Nota la sensación de estar presente, aquí, ahora. Esta sensación de presencia, esta experiencia de ser alguien que percibe el mundo, es exactamente lo que estamos tratando de entender. Y es irónico y quizás apropiado que usemos esa misma presencia para reflexionar sobre su propia naturaleza. Hemos explorado varias ideas sobre cómo la conciencia podría relacionarse con la física cuántica. Hemos visto la sugerencia de que la conciencia causa el colapso de la función de onda, y la contrapropuesta de que el colapso es un proceso físico que ocurre independientemente de cualquier observador. Hemos considerado la interpretación de los muchos mundos, donde no hay colapso en absoluto, y la teoría Oort, donde el colapso está conectado con procesos gravitacionales en el cerebro. Pero hasta ahora hemos sido principalmente crédulos, presentando estas ideas en su mejor luz. Es hora de escuchar a los escépticos, de presentar los mejores argumentos contra la idea de que la observación o la conciencia juegan un papel especial en la física. El primer argumento escéptico es simplemente que no lo necesitamos. La mecánica cuántica funciona perfectamente bien sin invocar la conciencia. Las ecuaciones predicen los resultados de los experimentos con una precisión asombrosa. Ningún experimento ha mostrado que la conciencia hace algo diferente de lo que haría un detector inconsciente. La propuesta de que la conciencia es especial en la física es, desde esta perspectiva, una hipótesis innecesaria, una complicación sin justificación empírica. El segundo argumento es que la confusión sobre el observador proviene de una mala comprensión de lo que los físicos quieren decir con observación y medición. En el contexto de la mecánica cuántica, estos términos no significan observación consciente. Significan cualquier interacción física que correlaciona el estado del sistema cuántico con el estado de algún otro sistema, típicamente un aparato macroscópico. Un fotón que pasa por una rendija e impacta un detector ha sido medido, haya o no alguien mirando el detector. El proceso físico relevante se llama decoherencia y es uno de los desarrollos más importantes en los fundamentos de la mecánica cuántica de las últimas décadas. La decoherencia ocurre cuando un sistema cuántico interactúa con su ambiente. Estas interacciones causan que la información sobre la superposición del sistema se esparza por el ambiente, efectivamente destruyendo la capacidad de observar efectos de interferencia. Imagina nuestro fotón pasando por las dos rendijas. Antes de cualquier interacción con el ambiente, el fotón está en una superposición de pasar por la rendija izquierda y pasar por la rendija derecha. Pero si algo en el ambiente, cualquier cosa, interactúa de manera diferente con el fotón dependiendo de por cuál rendija pasó, entonces el ambiente se vuelve entrelazado con el fotón.
y cuando el ambiente se involucra, la coherencia cuántica entre las dos partes de la superposición se pierde, desde la perspectiva de cualquier observador que no tenga acceso a toda la información en el ambiente. La decoherencia es increíblemente rápida. Para objetos macroscópicos a temperaturas normales, la decoherencia ocurre en fracciones de segundo tan pequeñas que son difíciles de imaginar. Esta es la razón por la que no vemos gatos en superposiciones de vivo y muerto, o lunas que no existen hasta que las miramos. El mundo macroscópico está constantemente interactuando consigo mismo, constantemente midiendo constantemente, sin necesidad de ninguna conciencia. Desde esta perspectiva, el aparente papel especial del observador es una ilusión causada por un malentendido. Lo que importa no es la observación consciente, sino la interacción física. Y la física puede, en principio, describir estas interacciones sin hacer ninguna referencia a la mente o la conciencia. Este argumento es poderoso y representa la posición mayoritaria entre los físicos, pero tiene sus propias limitaciones, que vale la pena mencionar. La decoherencia explica por qué no vemos interferencia en el mundo macroscópico, explica la apariencia de la realidad clásica. Pero hay un debate sobre si resuelve completamente el problema de la medición. La decoherencia nos dice que después de un proceso de medición, el sistema se comportará como si hubiera colapsado a un resultado definido. Pero no nos dice por qué obtenemos un resultado particular en lugar de otro. La probabilidad está ahí, pero la selección del resultado sigue siendo misteriosa. Además, la decoherencia asume desde el principio un corte entre el sistema y el ambiente, pero en principio podríamos describir todo el universo con una sola función de onda, sin ningún ambiente. Y entonces la pregunta de la medición reaparece. ¿Qué hace que un resultado particular ocurra? Otro argumento escéptico es contra las afirmaciones específicas sobre la conciencia cuántica, como Orch-OR. Los escépticos señalan que no hay evidencia empírica de coherencia cuántica relevante en el cerebro. Los estudios que se citan a favor de la coherencia cuántica en sistemas biológicos son controvertidos, y sus implicaciones para la conciencia no están claras. El cerebro, dicen los escépticos, es una máquina clásica, extraordinariamente compleja pero fundamentalmente clásica. La conciencia emerge de esta complejidad clásica, no de misteriosos efectos cuánticos. Los escépticos también señalan el problema de la brecha explicativa. Incluso si encontráramos efectos cuánticos en el cerebro, no está claro cómo esto explicaría la conciencia. Tenemos el problema duro de la conciencia, la pregunta de por qué hay experiencia subjetiva en absoluto, y no es obvio que agregar mecánica cuántica a la neurociencia ayude a resolverlo. Podríamos terminar con el mismo misterio, pero ahora con matemáticas más complicadas. Finalmente, los escépticos señalan el peligro del quanto wu, la tendencia de la cultura popular a usar palabras cuánticas para dar un barniz de cientificidad a afirmaciones místicas y pseudocientíficas. Películas como What the Bleep Do We Know mezclan física real con especulación salvaje, dejando al público confundido sobre qué es ciencia y qué es ficción. Los libros de autoayuda prometen que puedes manifestar tu realidad usando principios cuánticos. Esta cooptación de la física cuántica por el pensamiento mágico hace más difícil tener conversaciones serias sobre las verdaderas preguntas filosóficas planteadas por la mecánica cuántica. Estos argumentos escépticos merecen ser tomados en serio. No son simplemente intentos de cerrar una discusión interesante, son advertencias legítimas sobre los límites de lo que sabemos, sobre la diferencia entre especulación y evidencia, sobre los peligros de saltar de preguntas abiertas a respuestas prematuras. Pero también creo que hay algo genuino en la pregunta del observador, algo que no se disuelve simplemente señalando la decoherencia o criticando a Deepak Chopra. Hay una razón por la que físicos serios, desde Bohr hasta Wigner hasta Penrose, han encontrado algo misterioso en la relación entre la observación y la realidad cuántica. Y hay una razón por la que el problema de la medición sigue siendo discutido casi un siglo después de que fue identificado por primera vez. La posición intelectualmente honesta, me parece, es mantener la pregunta abierta. No abrazar la primera explicación que confirme nuestras esperanzas o miedos. No descartar tampoco la posibilidad de que haya algo profundo aquí que aún no entendemos. Habitar el espacio incómodo de la incertidumbre genuina. En este punto, me gustaría saber dónde te encuentras tú. Después de escuchar tanto las propuestas especulativas como las objeciones escépticas, ¿cómo te describirías? ¿Eres un escéptico que piensa que el misterio del observador es principalmente un malentendido? ¿Un agnóstico que no está seguro qué pensar?
¿O estás abierto a la posibilidad de que la conciencia juegue un papel en la física? Déjame saber en los comentarios, no para debatir, sino para mapear el paisaje de perspectivas en esta comunidad. Ahora hemos cubierto las interpretaciones más conocidas de la mecánica cuántica, la de Copenhague, los muchos mundos, y hemos tocado las propuestas sobre la conciencia cuántica. Pero hay otras interpretaciones que toman la dependencia del observador en serio, de maneras novedosas y filosóficamente provocativas. Estas son interpretaciones minoritarias, pero están ganando atención y vale la pena explorarlas. La primera es la mecánica cuántica relacional, propuesta por el físico italiano Carlo Rovelli, quien es quizás más conocido por sus libros de divulgación sobre física y por su trabajo en la gravedad cuántica de bucles. La idea central de Rovelli es radical pero simple. No existen estados cuánticos absolutos. Todos los estados cuánticos son relativos a un observador. Piensa en lo que esto significa. Normalmente pensamos que un sistema tiene propiedades objetivas. El electrón tiene espina arriba o espina abajo. El gato está vivo o muerto. Estas propiedades existen independientemente de quién esté mirando, pero en la mecánica cuántica relacional, esta suposición se abandona. El electrón tiene espina arriba relativo a un observador y puede tener un estado indefinido relativo a otro. Diferentes observadores tienen diferentes descripciones igualmente válidas del mismo sistema. Esto suena como subjetivismo, pero Rovelli argumenta que no lo es. Las diferentes descripciones no son simplemente opiniones diferentes. Están determinadas por las interacciones físicas entre el observador y el sistema. Y aunque diferentes observadores pueden tener descripciones diferentes, hay restricciones sobre qué descripciones son posibles, determinadas por las leyes de la física. La mecánica cuántica relacional disuelve algunas de las paradojas de la mecánica cuántica tradicional. El problema del amigo de Wigner, por ejemplo, ya no es un problema. Desde la perspectiva del amigo, la función de onda colapsó cuando hizo la medición. Desde la perspectiva de Wigner, no colapsó hasta que él interactuó con el sistema. Ambas descripciones son correctas, relativas a sus respectivos observadores. No hay contradicción porque no se esperaba que hubiera una única descripción absoluta en primer lugar. Pero la interpretación también plantea preguntas difíciles. Si no hay hechos absolutos sobre el mundo, ¿qué hay? Si las descripciones son siempre relativas, ¿relativas a qué? ¿Y cómo encaja esto con nuestra experiencia cotidiana, donde parece haber un mundo objetivo común al que todos tenemos acceso? Rovelli argumenta que lo que existe son las relaciones, las interacciones, los encuentros entre sistemas. El mundo no está hecho de cosas con propiedades inherentes, sino de eventos, de momentos de interacción donde las propiedades se manifiestan. Esto es una forma de pensar sobre la realidad muy diferente de la que estamos acostumbrados, más cercana quizás a ciertas tradiciones filosóficas orientales que a la física occidental tradicional. Otra interpretación que ha ganado atención recientemente es el cubismo, que originalmente significaba bayesianismo cuántico, pero que sus proponentes ahora dicen que es simplemente un nombre propio. El cubismo fue desarrollado principalmente por Carlton Caves, Christopher Fuchs y Rüdiger Schack. La idea central del cubismo es que las probabilidades cuánticas no son propiedades objetivas del mundo, son grados de creencia subjetivos. Cuando la mecánica cuántica dice que hay un 50% de probabilidad de que el electrón tenga espina arriba, no está diciendo algo sobre el electrón, está diciendo algo sobre el estado de conocimiento de la gente, sobre sus expectativas para el resultado de una medición. Esto puede sonar como un retroceso al solipsismo, pero los cubistas argumentan lo contrario. Según ellos, el cubismo toma en serio tanto la ciencia como la experiencia personal. La ciencia nos da herramientas para actualizar nuestras creencias de manera coherente. La experiencia personal es el lugar donde esas creencias se prueban contra la realidad. Ninguna de las dos es más fundamental que la otra. En el cubismo, la función de onda no representa la realidad objetiva, representa el estado de creencia de un agente particular. Cuando haces una medición y obtienes un resultado, actualizas tu función de onda, actualizas tus creencias, de la misma manera que un apostador bayesiano actualiza sus probabilidades a la luz de nueva evidencia. El colapso de la función de onda no es un proceso físico misterioso, es simplemente lo que significa actualizar tus creencias a la luz de nueva información. Los cubistas argumentan que esto disuelve los misterios de la mecánica cuántica. No hay problema de la medición porque no hay colapso físico, solo actualización de creencias. No hay problema del observador porque las creencias son siempre creencias de alguien.
de algún agente particular. La mecánica cuántica es una teoría de la toma de decisiones racional, no una teoría de la realidad objetiva. Los críticos del cubismo argumentan que va demasiado lejos en la dirección subjetivista. Si las probabilidades cuánticas son solo creencias personales, ¿por qué funcionan tan bien para predecir el comportamiento del mundo? ¿Por qué todos estamos de acuerdo en qué probabilidades asignar a los diferentes resultados? Debe haber algo objetivo que está constrayendo nuestras creencias, y los cubistas, según los críticos, son evasivos sobre qué es ese algo. Lo que me parece más interesante de estas interpretaciones, tanto la mecánica cuántica relacional como el cubismo, es que toman en serio la idea de que la relación entre el observador y el sistema es central para entender la mecánica cuántica. No tratan al observador como un problema a eliminar, como lo hacen los muchos mundos, ni como una causa mística del colapso, como sugirió Wigner. En cambio, construyen la física desde el principio alrededor de la relación observacional. El observador no es un añadido incómodo a la física, es parte de los cimientos. Esto no significa que la conciencia sea mágica o que creamos la realidad con nuestros pensamientos, pero sí significa que la física, o al menos la mecánica cuántica, podría ser fundamentalmente perspectivista. Lo que es real podría depender de desde dónde mires, y esto es una idea que vale la pena sentarse con, que vale la pena dejar resonar. Ahora vamos a dar un paso atrás y considerar la pregunta desde una escala mucho mayor. Si la observación importa para la realidad, ¿qué pasó antes de que hubiera observadores? El universo tiene aproximadamente 13.8 mil millones de años. La vida apareció en la Tierra hace unos 4 mil millones de años. La vida compleja hace menos de 1.000 millones. Los seres humanos, apenas 200.000 años. Y la física, solo unos pocos siglos. Si la realidad depende de la observación, ¿existía el universo antes de que hubiera algo o alguien para observarlo? ¿Cómo surgió el Big Bang? Esa explosión inicial de espacio, tiempo y materia, si no había ningún observador presente? John Archibald Wheeler, el mismo físico que fue mentor de Hugh Everett y acuñó términos como agujero negro, propuso una respuesta provocativa a esta pregunta. Wheeler introdujo lo que llamó el principio antrópico participativo. Según esta idea, no es solo que el universo es compatible con la existencia de observadores, es que los observadores, de alguna manera, participan en la creación del universo. Wheeler ilustró esta idea con una variante del experimento de la doble rendija llamado el experimento de elección retardada. Imagina el experimento estándar de la doble rendija, pero con un giro. Después de que el fotón ha pasado las rendijas, pero antes de que llegue a la pantalla detectora, decides si vas a medir por cuál rendija pasó o no. Si decides medir, verás comportamiento de partícula. Si decides no medir, verás el patrón de interferencia. Lo asombroso es que esta elección puede hacerse después de que el fotón ya ha pasado por las rendijas. El fotón ya está en camino hacia la pantalla cuando tú decides qué tipo de medición hacer. Y sin embargo, el resultado que obtienes parece retroactivamente determinado por tu elección. Es como si tu decisión presente influyera en lo que el fotón hizo en el pasado. Wheeler llevó este experimento mental a escalas cósmicas. Imagina luz de un cuásar distante a miles de millones de años luz de distancia. Entre nosotros y el cuásar hay una galaxia masiva que desvía la luz, actuando como una lente gravitacional. La luz puede tomar diferentes caminos alrededor de la galaxia para llegar a nosotros. Según la mecánica cuántica, un fotón individual está en superposición de tomar todos estos caminos simultáneamente. Cuando detectamos el fotón en la Tierra, podemos elegir qué tipo de medición hacer. Podemos hacer una medición que distinga qué camino tomó el fotón, o podemos hacer una medición que revele interferencia entre los caminos. Y nuestra elección, hecha ahora, parece determinar retroactivamente qué hizo el fotón hace miles de millones de años, cuando la luz de ese cuásar pasó por esa galaxia. Wheeler llegó a conclusiones radicales de este tipo de consideraciones. Propuso que el universo es autoobservante, que los observadores en el presente participan en la creación retroactiva del pasado, incluyendo el Big Bang mismo. El universo no tenía una historia definida, hasta que evolucionaron observadores para observarlo. Ahora, es crucial ser honestos aquí sobre lo que la física realmente dice, versus lo que es especulación filosófica. Los experimentos de elección retardada han sido realizados y confirmados, son física real, pero la interpretación de estos experimentos es debatida.
La mayoría de los físicos no creen que hay causalidad hacia atrás literal. Lo que el experimento muestra, argumentan, es que no tiene sentido hablar de qué camino tomó el fotón antes de hacer la medición. No es que nuestra medición cambie el pasado, sino que el pasado no estaba definido en los términos que estamos preguntando. La idea del principio antrópico participativo es especulativa y no es aceptada por la mayoría de los físicos. Wheeler mismo la presentó más como un programa de investigación que como una teoría establecida, pero señala hacia una posibilidad intrigante. Quizás la relación entre la observación y la realidad no es solo una peculiaridad del mundo microscópico. Quizás tiene implicaciones cosmológicas, quizás nos dice algo sobre la naturaleza del tiempo y la causalidad. Quizás el universo en su totalidad está de alguna manera entrelazado con la presencia de observadores. Si hay alguien en tu vida que ama estas conversaciones, las conversaciones de medianoche sobre el tiempo, la realidad, la conciencia, las preguntas que se niegan a ser respondidas fácilmente, considera compartir este video con ellos. A veces la mejor manera de explorar una pregunta es junto a otra persona. Otra línea de pensamiento conecta la pregunta del observador con el llamado problema del ajuste fino. Los físicos han notado que las constantes fundamentales del universo, cosas como la masa del electrón, la fuerza de la gravedad, la magnitud de la fuerza nuclear fuerte, parecen estar ajustadas con precisión exquisita para permitir la existencia de la vida. Si cualquiera de estas constantes fuera ligeramente diferente, las estrellas no se formarían, los átomos no serían estables, la química de la vida sería imposible. ¿Por qué las constantes son lo que son? ¿Por qué vivimos en un universo tan hospitalario para la vida? Una respuesta es simplemente que tuvimos suerte. Otra es que hay un multiverso con diferentes valores de las constantes en diferentes regiones, y solo observamos las regiones donde la vida es posible, porque solo en esas regiones puede haber observadores. Pero hay una tercera posibilidad, más radical. Quizás el universo de alguna manera necesita observadores. Quizás la presencia de conciencia no es un subproducto accidental de las leyes físicas, sino algo más profundo, algo que las leyes mismas de alguna manera requieren o implican. Esta es una idea que ha sido explorada por varios pensadores, desde Wheeler hasta el cosmólogo Freeman Dyson, quien escribió que el universo, en cierto sentido, debía saber que veníamos. No estoy afirmando que esta idea sea correcta, es altamente especulativa y la mayoría de los científicos la rechazarían, pero ilustra el rango de posibilidades que se abren cuando tomamos en serio la pregunta del observador. Si la observación es fundamental para la física, entonces la existencia de observadores podría no ser un accidente, podría ser parte de la trama del universo. Antes de continuar, quiero pausar para un momento de reflexión interactiva. Hemos cubierto mucho terreno, desde el experimento de la doble rendija hasta la cosmología cuántica. Quiero escuchar de ti. Aquí hay 3 preguntas. Déjame tus respuestas en los comentarios. Estaré leyéndolas. Primera pregunta. ¿Crees que la conciencia es generada enteramente por los procesos físicos del cerebro? ¿O crees que involucra aspectos que aún no entendemos completamente, posiblemente incluyendo efectos cuánticos? Elige A o B y cuéntame por qué. Segunda pregunta. ¿Has tenido alguna vez una experiencia en la que tu conciencia se sintió como algo más que solo actividad cerebral? ¿Un momento de presencia o claridad que pareció difícil de explicar? Si es así, cuéntame brevemente cómo fue. Tercera pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan abierto estás a la posibilidad de que la física algún día necesite considerar la conciencia como una característica fundamental de la realidad? 1 significa nada abierto, 10 significa muy abierto. No hay respuestas incorrectas aquí. Esto es sobre mapear el rango de perspectivas, no sobre debatir. Deja tus respuestas abajo y siéntete libre de leer lo que otros han escrito. La conversación continúa ahí. Después de todo este viaje a través de la física, la filosofía y la especulación, es natural preguntarse qué significa todo esto para la vida cotidiana. ¿Cómo deberíamos pensar sobre la paradoja del observador cuando no estamos en un laboratorio de física o en un seminario de filosofía? ¿Hay alguna relevancia práctica para estas ideas? Quiero abordar esta pregunta con cuidado, porque es aquí donde el pensamiento sobre física cuántica y conciencia puede desviarse hacia territorio cuestionable. Es aquí donde encontramos promesas de que puedes manifestar tu realidad con tus pensamientos, que la intención puede influir en los eventos físicos, que la mecánica cuántica valida algún tipo de espiritualidad de la nueva era. Seré directo.
No hay evidencia científica sólida de que los pensamientos individuales puedan influir directamente en la realidad física de maneras que violen la física conocida. Los experimentos que se citan a menudo para apoyar tales afirmaciones, como los estudios de generadores de números aleatorios supuestamente influenciados por la intención, tienen serios problemas metodológicos y no han sido replicados de manera convincente. La mecánica cuántica no te da poderes mágicos, pero rechazar el misticismo cuántico no significa rechazar toda reflexión sobre lo que la paradoja del observador podría significar para cómo vivimos. Hay un camino intermedio entre el pensamiento mágico y el descarte total de cualquier relevancia existencial. Considera esto. La mecánica cuántica nos recuerda que la relación entre el observador y lo observado no es simple ni pasiva. En el nivel más fundamental de la realidad, lo que observas y cómo lo observas importa. Esto no te da poderes sobrenaturales, pero sí es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de tu propia atención, de tu presencia en el mundo. Cuando prestas atención a algo, cuando realmente te detienes y observas, no solo estás registrando información pasivamente, estás entrando en una relación, estás participando en algo. La calidad de tu atención, la profundidad de tu presencia, hace una diferencia en tu experiencia del mundo, aunque quizás no en la física del mundo. Esto no es mecánica cuántica, es fenomenología, el estudio de la experiencia tal como es vivida. Pero la mecánica cuántica puede servir como una especie de metáfora o recordatorio de que la observación no es trivial, que estar presente, realmente presente, importa de maneras que pueden ser difíciles de articular. Otra reflexión práctica tiene que ver con la humildad epistémica. Si la mecánica cuántica nos ha enseñado algo, es que nuestras intuiciones sobre cómo funciona el mundo pueden estar profundamente equivocadas. Crecemos en un mundo macroscópico donde las cosas tienen posiciones definidas, donde la causalidad fluye del pasado al futuro, donde la observación es pasiva. Y luego la física nos dice que en el nivel más fundamental, ninguna de estas suposiciones es correcta. Esto debería hacernos humildes sobre nuestras creencias, no en el sentido de que todo vale, de que cualquier afirmación es tan buena como cualquier otra, sino en el sentido de que incluso nuestras comprensiones más fundamentales están sujetas a revisión, que el universo puede ser más extraño de lo que podemos imaginar, que el misterio no es simplemente un vacío de conocimiento que eventualmente será llenado, sino quizás una característica permanente de nuestra relación con la realidad. Hay una línea delicada aquí. La humildad epistémica no significa que debamos abrazar cualquier idea, por descabellada que sea. Significa que debemos mantener nuestras mentes lo suficientemente abiertas para ser sorprendidos, mientras mantenemos suficiente rigor para distinguir entre la especulación productiva y el sinsentido. Es un equilibrio difícil, pero es el equilibrio que la ciencia misma intenta mantener. Una tercera reflexión práctica tiene que ver con la naturaleza de la conciencia. Si tomamos en serio la posibilidad de que la conciencia sea algo más que simplemente cerebros haciendo cálculos, si dejamos abierta la pregunta de cómo la experiencia subjetiva se relaciona con el mundo físico, entonces nuestra propia experiencia consciente adquiere una nueva dimensión de interés. No me refiero a que debas tratar tu mente como algo mágico o sobrenatural. Me refiero a que la experiencia consciente, el simple hecho de que hay algo que es ser tú, es genuinamente misterioso desde la perspectiva de la ciencia actual. Y este misterio no es simplemente un problema a resolver, es una característica de tu existencia que vale la pena contemplar, sentarse con, explorar desde adentro. Las tradiciones contemplativas, desde la meditación budista hasta la oración cristiana, desde el yoga hasta la fenomenología filosófica, han explorado la experiencia consciente durante milenios. No necesitas abrazar ninguna tradición particular para beneficiarte de la exploración. Simplemente prestar atención a tu propia atención, notar la cualidad de tu conciencia, observar al observador, puede ser una práctica valiosa. Imagínate un científico y a un meditador sentados juntos, conversando. El científico habla sobre la función de onda, sobre la de coherencia, sobre el problema de la medición. El meditador habla sobre la atención, sobre la presencia, sobre la naturaleza de la mente observadora. Están hablando de cosas muy diferentes, y sin embargo, hay un punto de contacto. Ambos están grappling con la relación entre el observador y lo observado. Ambos reconocen que hay algo aquí que no es completamente entendido. Esta conversación imaginaria no resuelve nada,
No prueba que la física y la espiritualidad son lo mismo, ni que la meditación te da acceso a verdades cuánticas, pero sugiere que hay preguntas en la intersección de la ciencia y la experiencia que vale la pena hacer, aunque no tengan respuestas claras. Tómate un momento ahora. Cierra los ojos si te sientes cómodo. Toma una respiración profunda. Nota la sensación de respirar, el aire entrando y saliendo. Nota el hecho de que eres consciente de esta sensación. Hay una respiración, y hay alguien que nota la respiración. ¿Qué es ese alguien? ¿Qué es esa conciencia que nota? No estoy pidiendo que encuentres una respuesta, solo que notes la pregunta. La pregunta de qué es la conciencia, de qué significa ser un observador, está viva en ti en este momento, no como abstracción filosófica, sino como experiencia directa. Abre los ojos cuando estés listo. El mundo sigue ahí, o al menos algo sigue ahí, y tú sigues aquí para notarlo. Regresemos ahora a donde empezamos. Einstein caminando por las calles de Princeton, mirando la luna, preguntándose si realmente está ahí cuando nadie la mira. Hemos dado un largo rodeo a través de la física cuántica, las interpretaciones filosóficas, las especulaciones sobre la conciencia, las objeciones escépticas, las reflexiones prácticas, y la pregunta sigue abierta. El problema de la medición no está resuelto. Los físicos continúan debatiendo qué significa la mecánica cuántica, qué papel juega la observación, cómo reconciliar las predicciones cuánticas con nuestra experiencia de un mundo clásico. Hay múltiples interpretaciones, cada una con sus ventajas y desventajas, y hasta ahora no hemos encontrado una manera de distinguirlas experimentalmente. La relación entre la conciencia y la física sigue siendo uno de los grandes misterios. Sabemos que la conciencia emerge de alguna manera del cerebro, pero no sabemos cómo. No sabemos qué hace que la experiencia subjetiva sea posible. ¿Por qué hay algo que es ser un sistema físico particular? Este es el problema duro de la conciencia, y sigue siendo duro. Las propuestas especulativas, desde la conciencia causando el colapso hasta OR, hasta interpretaciones perspectivistas como el cubism, son interesantes y vale la pena explorarlas. Pero ninguna ha ganado aceptación general. Siguen siendo hipótesis, no teorías establecidas. Y sin embargo, el hecho de que estas preguntas sigan abiertas no es simplemente una limitación de nuestro conocimiento actual, es también una invitación a seguir preguntando, a seguir explorando, a resistir la tentación de cerrar prematuramente lo que debería permanecer abierto. Hay algo valioso en habitar la pregunta, en sentarse con el misterio sin tratar de resolverlo demasiado rápido. El físico John Wheeler hablaba de la ciencia como una conversación continua con el universo, donde las respuestas que obtenemos plantean nuevas preguntas, y esas preguntas nos llevan a nuevas respuestas, en un proceso sin fin. La pregunta del observador es parte de esa conversación, y es una parte que parece particularmente resistente a las respuestas fáciles. Antes de cerrar, quiero ofrecerte una última oportunidad de reflexionar y compartir. Aquí hay 4 preguntas finales. Tómate tu tiempo. Tus respuestas ayudan a dar forma a la exploración continua de esta comunidad. Primera pregunta. En 10 años, ¿crees que la ciencia mainstream tomará más en serio la conexión entre la conciencia y la mecánica cuántica? ¿O seguirá siendo un tema marginal? ¿Cuál es tu predicción y por qué? Segunda pregunta. ¿Cuál crees que es el argumento más fuerte en contra de la idea de que los observadores juegan un papel especial en la mecánica cuántica? Intenta hacer el caso escéptico tan bien como puedas, incluso si personalmente no estás de acuerdo. Tercera pregunta. ¿Ha cambiado tu perspectiva en algo durante este video? Si es así, ¿en qué dirección? ¿Te has vuelto más escéptico, más abierto, más incierto o algo más? Cuarta pregunta. Si pudieras hacer una pregunta al universo y recibir una respuesta clara sobre la relación entre la conciencia y la realidad, ¿cuál sería esa pregunta? Tus respuestas importan. No son solo comentarios, son contribuciones a una indagación colectiva. Espero leer lo que has escrito. Y así volvemos a Einstein y su luna. El anciano está muerto hace más de medio siglo, pero su pregunta sigue viva. La luna sigue brillando en el cielo, aparentemente indiferente a si alguien la mira o no. Y sin embargo, en los niveles más profundos de la realidad, algo extraño está sucediendo. Las partículas que componen la luna, que componen todo, se comportan de maneras que desafían nuestras intuiciones sobre la existencia independiente. No puedo decirte si la luna existe cuando nadie la mira. Honestamente, no creo que nadie pueda decirte eso con certeza.
Lo que puedo decirte es que la pregunta vale la pena hacerla, que el acto de preguntarse, de asombrarse, de sentir el vértigo de no saber, es una parte valiosa de la experiencia humana. Gracias por pasar estas 2 horas conmigo, sentándote con la pregunta inacabada. Si te gustaría continuar explorando, suscríbete y activa las notificaciones. Tenemos más viajes por delante. Nuestra próxima exploración nos llevará aún más profundo hacia la naturaleza del tiempo mismo y hacia la pregunta de si el momento presente es todo lo que existe. Hasta entonces, mantén la curiosidad. Y quizás, esta noche, mira hacia arriba a la luna. Está ahí, brillando. O al menos, parece estarlo. Pero ahora, sabes que hay una pregunta escondida en ese simple acto de mirar. Una pregunta que ha ocupado las mentes más brillantes de nuestra especie. Una pregunta que, de alguna manera, te incluye a ti, el observador, en el misterio de la existencia misma. La luna brilla, tú la miras. Y en el espacio entre tu mirada y su brillo, hay un universo de preguntas esperando. Esto no termina aquí. En cierto sentido, nunca termina. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Cada comprensión revela nuevos misterios. Esa es la naturaleza de la ciencia, de la filosofía, de cualquier búsqueda honesta de entendimiento. No llegamos a un punto final donde todo se resuelve. Llegamos a puntos de descanso, vistas panorámicas desde donde podemos ver tanto lo que hemos recorrido como lo que aún queda por explorar. Desde esta vista panorámica, ¿qué podemos decir sobre la paradoja del observador? Podemos decir que es real, no en el sentido de que sabemos exactamente qué significa, sino en el sentido de que los fenómenos que la inspiran son genuinos. El experimento de la doble rendija realmente funciona como lo he descrito. La mecánica cuántica realmente tiene una regla para la evolución suave y otra regla para el colapso, y la teoría realmente no especifica cuándo aplicar cada una. Estos son hechos, no especulaciones. Podemos decir que las diferentes interpretaciones ofrecen diferentes formas de entender estos hechos. Copenhague dice que no preguntes qué está haciendo el sistema antes de la medición. Muchos mundos dice que todas las posibilidades ocurren en ramas diferentes del universo. La mecánica cuántica relacional dice que las propiedades son siempre relativas a un observador. El cubismo dice que las probabilidades cuánticas son creencias subjetivas, no hechos objetivos. Cada interpretación tiene sus virtudes y sus costos, y hasta ahora no hay manera de decidir entre ellas experimentalmente. Podemos decir que la propuesta de que la conciencia juega un papel especial en la física es una hipótesis minoritaria pero no absurda. Tiene proponentes serios, incluyendo algunos físicos de renombre. También tiene críticos serios que señalan la falta de evidencia empírica y los problemas conceptuales. La honestidad intelectual requiere presentar ambos lados y admitir que no sabemos quién tiene razón. Podemos decir que la ciencia procede lentamente, con cuidado, mediante acumulación de evidencia y argumentos. Las grandes preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia pueden tomar décadas o siglos en resolverse, si es que alguna vez se resuelven. La impaciencia es comprensible pero no productiva. Lo que podemos hacer es mantenernos informados, mantenernos curiosos, participar en la conversación continua. Y podemos decir que estas preguntas importan más allá de la física. Tocan cuestiones fundamentales sobre quiénes somos, qué es la realidad, cuál es nuestro lugar en el universo. No tienes que ser físico para encontrar estas preguntas fascinantes. Ser humano, ser consciente, ser alguien que observa el mundo y se pregunta sobre él, ya te hace parte de la historia. La luna brilla, tú estás aquí. El misterio continúa. Imagina nuevamente a Einstein, pero esta vez no caminando por Princeton. Imagínalo viejo, en su estudio, rodeado de libros y papeles, con ecuaciones garabateadas en pizarras y servilletas. Ha pasado décadas buscando una teoría unificada, algo que una la gravedad con la mecánica cuántica, algo que restaure el orden y la razón al corazón de la física. No lo ha encontrado, no lo encontrará, pero hay algo que Einstein tuvo que la mayoría de nosotros no tenemos, al menos no tan desarrollado. Tenía la capacidad de asombrarse, incluso en su vejez, incluso después de décadas de frustración. Todavía podía mirar el universo con ojos de niño, todavía podía sentir el misterio. Escribió una vez que la experiencia más bella que podemos tener es lo misterioso. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Esa capacidad de asombro es algo que todos tenemos, aunque a veces la olvidamos. La vida cotidiana tiene una manera de anestesiar nuestro sentido del misterio. Nos acostumbramos al mundo,
lo damos por sentado. El sol sale, los objetos caen, la luna brilla. Todo parece ordinario, predecible, explicado. Pero la mecánica cuántica nos recuerda que debajo de esta superficie de ordinariedad hay algo profundamente extraño. Que las partículas que componen todo, incluyendo nuestros cuerpos y cerebros, se comportan de maneras que desafían la lógica clásica. Que la realidad, en sus niveles más fundamentales, es diferente de lo que parece. Y la pregunta del observador nos recuerda que nosotros, los que observamos, los que preguntamos, no estamos separados de este misterio. Somos parte de él. Nuestra conciencia, nuestra presencia, nuestra simple existencia como seres que miran y preguntan, es uno de los grandes enigmas que la ciencia aún no ha resuelto. No te estoy pidiendo que creas nada en particular. No te estoy pidiendo que adoptes ninguna interpretación de la mecánica cuántica, ni ninguna teoría de la conciencia. Te estoy pidiendo que mantengas la pregunta abierta, que dejes que el misterio sea un misterio, que cultives esa capacidad de asombro que Einstein valoraba tanto, porque el asombro no es un estado de ignorancia, es un estado de apertura, es la disposición a ser sorprendido, a no saber, a encontrarse con lo desconocido sin pretender que ya lo conoces. Y en un universo tan vasto y tan extraño como este, donde las partículas pasan por dos lugares a la vez, y la observación parece hacer una diferencia, el asombro parece una respuesta apropiada. Entonces, cuando mires la luna esta noche, o cualquier noche, deja que la pregunta de Einstein resuene en ti. ¿Está ahí cuando no la miras? ¿Qué significa que esté ahí? ¿Qué significa mirar? No necesitas respuestas, solo necesitas la disposición a preguntar. Y si esta exploración te ha dado algo, si te ha hecho pensar, sentir, preguntarte, considera compartirla con otros. Hay muchas personas allá afuera que también buscan, que también se preguntan, que también sienten el tirón del misterio. Quizás algunos de ellos están en tu vida. Quizás les gustaría unirse a esta conversación. Hemos llegado al final de nuestro viaje, al menos por ahora. Pero el viaje nunca realmente termina. Las preguntas que hemos explorado seguirán dando vueltas en tu mente, quizás durante días, quizás durante años. Y cada vez que vuelvas a ellas, quizás las veas de una manera ligeramente diferente, iluminadas por nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas preguntas. Esa es la naturaleza de las grandes preguntas. No se resuelven de una vez por todas, se habitan, se viven, se convierten en parte de quién eres. La luna brilla, el universo existe o algo así. Y tú estás aquí, consciente, preguntando. Eso, en sí mismo, es un misterio digno de contemplación. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima exploración. Ahora, permíteme extender una última reflexión antes de cerrar completamente. Hay algo profundamente personal en esta pregunta sobre el observador y la realidad. No es solo un rompecabezas intelectual, aunque ciertamente lo es. Es también una pregunta sobre ti, sobre tu lugar en el cosmos, sobre qué significa que tú existas y que seas capaz de observar. Piensa en los miles de millones de años que pasaron antes de que existieran seres conscientes en este planeta. Las estrellas nacieron y murieron. Los elementos pesados se forjaron en explosiones de supernovas. El sistema solar se formó a partir de una nube de gas y polvo. La Tierra se enfrió, los océanos aparecieron, la vida emergió de la química. Y todo esto sucedió sin testigos, sin nadie para observarlo, sin ninguna mente consciente para preguntarse qué estaba pasando. Y luego, en algún momento, apareció la conciencia. Primero quizás como destellos rudimentarios en organismos simples, luego como experiencias más ricas en animales más complejos, y finalmente, en seres como nosotros, como conciencia reflexiva, como la capacidad no solo de experimentar, sino de saber que experimentamos, de observar y de preguntarnos sobre la naturaleza de la observación. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Estas son preguntas que la ciencia aún no puede responder. Sabemos mucho sobre los mecanismos del cerebro, sobre las neuronas y las sinapsis, sobre los correlatos neurales de la experiencia consciente, pero no sabemos por qué estos procesos físicos dan lugar a experiencia subjetiva en absoluto. No sabemos por qué hay algo que es ser un cerebro haciendo lo que los cerebros hacen. Este es el llamado problema duro de la conciencia, nombrado así por el filósofo David Chalmers. Y es genuinamente duro. No es solo que aún no tengamos la respuesta, es que no está claro ni siquiera qué tipo de respuesta estamos buscando. ¿Cómo podría cualquier explicación en términos de partículas y campos y ecuaciones explicar por qué hay experiencia?
Algunos filósofos y científicos piensan que el problema duro eventualmente se disolverá a medida que entendamos mejor el cerebro. Otros piensan que requiere un cambio fundamental en nuestra comprensión de la física o de la naturaleza de la mente. Y algunos piensan que quizás nunca lo resolveremos, que hay límites a lo que la mente humana puede comprender sobre su propia naturaleza. Lo que me parece fascinante es cómo la paradoja del observador en la mecánica cuántica se conecta con este problema duro de la conciencia. Ambos involucran la relación entre la observación y la realidad. Ambos sugieren que hay algo especial, algo que no entendemos completamente, sobre el papel del observador consciente en el mundo. No estoy diciendo que la mecánica cuántica resuelva el problema duro de la conciencia. No lo hace. Las matemáticas de las funciones de onda y los operadores no nos dicen nada sobre por qué hay experiencia subjetiva. Pero la mecánica cuántica sí nos muestra que la física, en sus niveles más fundamentales, tiene una estructura donde la observación importa de maneras inesperadas. Y esto al menos sugiere que quizás la conciencia no es simplemente un epifenómeno, un subproducto sin importancia de la física subyacente, sino algo más central, algo que la física misma de alguna manera reconoce o requiere. Esto es especulación, por supuesto. Y como he enfatizado a lo largo de este viaje, la especulación debe mantenerse separada de los hechos establecidos. No sabemos si la conciencia es fundamental para la física. No tenemos evidencia de que lo sea, pero la pregunta está abierta, y eso es lo que la hace interesante. Si eres una persona curiosa, y si has llegado hasta aquí probablemente lo eres, entonces probablemente seguirás pensando en estas preguntas mucho después de que termine este video. Quizás leerás más sobre mecánica cuántica o sobre filosofía de la mente. Quizás tendrás conversaciones con amigos sobre la naturaleza de la realidad. Quizás simplemente te sentarás en silencio a veces, notando tu propia conciencia, preguntándote qué es y de dónde viene. Todas estas son buenas cosas que hacer. El universo es vasto y misterioso, y tenemos el privilegio de ser partes de él que pueden preguntarse sobre el todo. No desprecies ese privilegio. Úsalo. Pregunta. Explora. Asómbrate. Y cuando la noche caiga y las estrellas aparezcan, cuando mires hacia arriba al cielo inmenso, recuerda que esas estrellas que ves son soles distantes, algunos de ellos muertos hace mucho tiempo, su luz viajando hacia ti a través de años luz de espacio vacío. Recuerda que los átomos de tu cuerpo fueron forjados en los corazones de estrellas que explotaron antes de que la Tierra existiera. Recuerda que eres, literalmente, el universo mirándose a sí mismo. Eso no es metáfora, es literalmente cierto. Los átomos que te componen son parte del universo, y la conciencia que surge de ellos es una forma en que el universo experimenta su propia existencia. Tú eres el cosmos volviéndose consciente de sí mismo. Eso es asombroso, aunque lo olvidemos la mayor parte del tiempo. La paradoja del observador nos recuerda este asombro. Nos recuerda que la observación no es trivial, que la presencia de observadores como nosotros podría ser más significativa de lo que pensamos, que la relación entre la mente y el mundo es uno de los grandes misterios que aún no hemos resuelto. No tengo respuestas finales. Nadie las tiene. Pero tengo preguntas, y espero habértelas transmitido. Preguntas sobre la realidad, sobre la observación, sobre la conciencia, sobre tu lugar en todo esto. Que esas preguntas te acompañen, que te mantengan curioso, humilde, abierto, que te recuerden que el mundo es más extraño y más maravilloso de lo que parece a primera vista. La luna brilla en el cielo. Quizás siempre has estado ahí. Quizás existe independientemente de cualquier observador, o quizás, de alguna manera que aún no entendemos, su existencia está entrelazada con la nuestra, con nuestra presencia, con nuestra mirada. No lo sé, pero me encanta no saberlo. Me encanta que haya preguntas tan grandes que las mejores mentes de nuestra especie han luchado con ellas durante siglos sin resolverlas. Me encanta que el universo sea lo suficientemente misterioso para mantener nuestra curiosidad viva. Y me encanta que tú estés aquí, preguntando junto conmigo. Gracias, de verdad. Hasta que nos encontremos de nuevo, en la próxima exploración, sigue mirando hacia arriba. Sigue preguntando. Sigue asombrándote. El misterio continúa, y tú eres parte de él. Hay una imagen que me gustaría dejarte antes de despedirme completamente. Es la imagen de un científico del futuro. Quizás dentro de 100 años, quizás dentro de 1000. Este científico tiene acceso a teorías y tecnologías que ni siquiera podemos imaginar ahora. Puede hacer experimentos que para nosotros serían indistinguibles de la magia.
comprende cosas sobre el universo que nosotros ni siquiera sabemos que no sabemos. Pero incluso este científico del futuro, con todo su conocimiento avanzado, todavía mira hacia arriba al cielo nocturno con asombro. Todavía se pregunta sobre la naturaleza de la conciencia, sobre el origen del cosmos, sobre por qué hay algo en lugar de nada. Porque estas preguntas, sospecho, son lo suficientemente profundas como para resistir siglos de investigación. No se resuelven, se refinan, se profundizan, se transforman en nuevas preguntas, pero nunca desaparecen completamente. Y de alguna manera, eso me parece hermoso. La idea de que el misterio es inagotable, de que siempre habrá algo más que explorar, algo más que descubrir, algo más ante lo cual asombrarse, de que la curiosidad humana nunca quedará satisfecha completamente, porque el universo siempre estará un paso adelante. Nosotros, aquí en el siglo XXI, estamos en un punto particular de este viaje interminable. Tenemos la mecánica cuántica, que nos ha mostrado que el mundo microscópico es fundamentalmente diferente de nuestra experiencia cotidiana. Tenemos la neurociencia, que está mapeando el cerebro con detalles sin precedentes, pero que aún no puede explicar cómo surge la conciencia. Tenemos la cosmología, que nos dice que el universo observable es una pequeña fracción de un cosmos potencialmente infinito. Y tenemos preguntas sobre el observador y la realidad. Preguntas sobre la mente y el cerebro. Preguntas sobre por qué existe algo en absoluto. Estas preguntas nos conectan con Einstein y Bohr debatiendo en Solvay, con los filósofos griegos mirando al cielo, con cualquier ser que alguna vez haya mirado más allá de su experiencia inmediata y se haya preguntado qué hay ahí afuera. Somos parte de una larga tradición de preguntar, y las preguntas que hacemos hoy serán parte de las preguntas que se hagan mañana. En ese sentido, participamos en algo más grande que nosotros mismos, una conversación que comenzó antes de que naciéramos y continuará después de que nos hayamos ido. Eso, también, me parece hermoso. Que nuestras preguntas importen, que nuestra curiosidad contribuya a algo, que el simple acto de preguntarse sobre el universo sea una forma de conectarse con todos los que han preguntado antes y todos los que preguntarán después. La luna brilla, Einstein la mira, Bohr la mira, tú la miras, y en cada mirada hay una pregunta, y en cada pregunta hay una conexión, y en cada conexión hay algo que se parece sospechosamente a la belleza. Gracias por ser parte de esta conversación. Gracias por preguntar conmigo. Gracias por no conformarte con respuestas fáciles. El universo es vasto y misterioso, pero no estás solo en él. Hay miles de millones de otras mentes conscientes en este planeta, cada una preguntándose a su manera sobre la naturaleza de las cosas. Y más allá de este planeta, quizás, hay otras mentes en otros mundos, haciendo sus propias preguntas, mirando sus propios cielos. Somos el universo preguntándose sobre sí mismo. Y esa pregunta, esa curiosidad, esa capacidad de asombro, es quizás lo más precioso que tenemos. No la desperdicies. Cultívala. Deja que te guíe a nuevas preguntas, nuevas exploraciones, nuevos asombros. La luna brilla. ¿Está ahí cuando no la miras? No lo sé. Pero sé que cuando la miras, cuando realmente la miras, hay algo mágico en ese momento. No mágico en el sentido de sobrenatural, sino mágico en el sentido de profundamente misterioso y profundamente bello. Eso es suficiente por ahora. Eso es más que suficiente. Hasta la próxima exploración. Cuida tu curiosidad. Cuida tu asombro. Cuida esa parte de ti que mira hacia arriba y pregunta. El misterio continúa. Y tú eres parte de él. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. La noche está llena de estrellas. Cada una es un sol. Alrededor de algunos de esos soles hay planetas. Y en algunos de esos planetas, quizás, hay seres que también miran hacia arriba, que también se preguntan, que también sienten el vértigo del no saber. Imagina esas otras mentes, tan diferentes de la nuestra, pero quizás enfrentando las mismas preguntas fundamentales. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué significa observar? Estas preguntas trascienden culturas, trascienden especies, trascienden quizás toda la biología que conocemos. Son preguntas cósmicas, y nosotros, pequeños seres en un pequeño planeta alrededor de una estrella ordinaria, en una galaxia entre billones, tenemos el privilegio de hacerlas. No desprecies ese privilegio, abraza ese misterio, vive esas preguntas, y cuando todo esté dicho y hecho, cuando hayas leído todos los libros y visto todos los videos y tenido todas las conversaciones, todavía quedará el misterio.
todavía quedará la pregunta, todavía quedará el asombro. Eso no es una falla, es una característica. Es lo que hace que valga la pena ser consciente. Es lo que hace que valga la pena mirar hacia arriba. La luna brilla. Mírale. Pregunta. Y nunca, nunca dejes de asombrarte. El viaje continúa, y tú estás en él. Siempre lo has estado. Ahora lo sabes. Ahora ves. Ahora preguntas. Y eso es todo lo que necesitas. El resto, como dicen, es misterio. Un misterio hermoso. Un misterio tuyo. Un misterio nuestro. Un misterio del universo mirándose a sí mismo a través de nuestros ojos. Gracias por mirar conmigo. Hasta pronto. La luna brilla. Y tú estás aquí para verla. Eso es suficiente. Eso es todo. Eso es maravilloso. End.